El doctor Javier Coronel es urólogo especializado en Brasil, con fellowship en área de incontinencia y urología funcional. Además, es profesor de posgrado en urología, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Urología Norte y cirujano robótico acreditado. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Quinta Parada. Esta noche tenemos la compañía del doctor Javier Coronel, urólogo, que va a conversar con nosotros sobre los mitos y verdades de la andropausia, un tema muy poco conocido realmente. Y recordemos que la salud es muy fundamental que la mantengamos. Hola Sandy, ¿cómo estás? Hola Sonia, doctor, bienvenido, qué gusto tenerle con nosotros. Si usted se puede fijar ya de ambiente navideño, creo que nos hemos adelantado un poquito, pero no importa, así es como nos sentimos, como en el otro capítulo. Totalmente, navideños. Así es. Pero contentos de que esté con nosotros y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Conocemos que su agenda es a full. Valoramos que lo haya hecho, doctor. Gracias a ustedes, Sonia, Sandra, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí conversando con ustedes y con su público acerca de aspectos que son importantes en el acontecer de los hombres, sobre todo después de los 40 años. Muchas gracias por la invitación, me encantó estar aquí. Perfecto, gracias doctor. Le comento que yo estaba antes de que inicie el programa, hace algunos días, conversando con algunos hombres, preguntándoles si sabían sobre este tema tan importante que es la andropausia. Me topé con la novedad que no muchos de ellos sabían. Así es que nos podría compartir qué es la andropausia. Bueno, nosotros procuramos no darle el término de andropausia porque termina siendo un término en ocasiones un poco peyorativo para algunos hombres, ¿no? ¿Ya? Porque lo asocian con lo que pasa a veces con las mujeres. No en el sentido de que sea malo la menopausia, sino en el sentido de que ellos podrían identificarse con los síntomas que tienen las mujeres. Entonces preferimos usar el término de hipogonadismo de inicio tardío, que se llama, ¿no? Y ese es el término como normalmente nosotros nos manejamos. Hipogonadismo. Qué difícil pronunciar, doctor. Hipogonadismo. ¿Y qué es el hipogonadismo? Es un fenómeno fisiológico, pero... Exactamente, justamente basado en eso, en el fenómeno fisiológico que ocurre, que es el descenso de la testosterona, el descenso de la hormona sexual masculina, es que viene este término, ¿no? Hipogonadismo viene dado por el hecho de que nosotros tenemos unas hormonas que se encargan de estimular la producción de testosterona, ¿no? Y estas hormonas influyen sobre las gónadas nuestras, que en este caso son los testículos, vamos a decir así. Entonces, el fenómeno es que la disminución de testosterona o la producción de testosterona por parte de estas gónadas es lo que conlleva todo lo que viene con el hipogonadismo. Hipogonadismo. Bueno, doctor, la verdad es que sí, como Sandy le menciona, mucho se habla sobre la menopausia, ¿no? Sobre la época de climaterio en nosotras las mujeres, pero muy poco se refieren sobre el hipogonadismo. Ahora, coméntenos, doctora, ¿a qué edad empiezan los hombres a sentir este cambio hormonal, no? Porque es un cambio hormonal también para ustedes. Sí, así es. De hecho, la baja de testosterona ya se reporta desde los 40 años de edad, más o menos, ¿no? En unas personas más, en otras personas menos. Depende de varios factores que tienen que ser analizados para la presencia de esto. Si nosotros hacemos un estudio a partir de los 40 años, podemos encontrar en algunas poblaciones inclusive que el 50% ya puede tener una baja de la testosterona en esa edad. Y obviamente a medida que pasa el tiempo por diferentes factores comienza a bajar un poco más de eso. Perfecto, doctor. Debe haber casos, me imagino, que también empiece un poco más temprano o no suele suceder eso. Sí, existe un tipo de hipogonadismo también que se presenta en personas jóvenes o en adolescentes, que está más asociado a problemas ubicados más que en los testículos a nivel del cerebro, ¿no? de una área donde se produce la secreción de ciertas hormonas que estimulan la producción del testículo, ¿no? Entonces sí existe un cierto hipogonadismo también que se trata, en el que hay que investigar si es que existe alguna alteración a nivel del cerebro que puede estar originando este tipo de manifestaciones. ¿Tipo psiquiátrico? No. ¿Psicológico o no? ¿Es fisiológico? Es fisiológico, Okay. es el área donde se producen las hormonas que estimulan la producción de testosterona. Entonces, en algunas personas pueden tener, por ejemplo, a nivel de esa área, pequeños tumorcitos, ¿no? O pequeños
alteraciones que inhiben la producción de esas hormonas y una de las manifestaciones es la baja de la testosterona. Doctor, y coméntenos, la poca producción de testosterona que ustedes los hombres sufren en este climaterio, ¿se le puede llamar también como una etapa de climaterio esta etapa de los hombres o no? Bueno, digamos que no un climaterio, porque más bien es una serie de alteraciones fisiológicas que ocurren en los hombres que son un poco diferentes a las de las mujeres, ¿no? Es decir, los síntomas son otros, no Sí, son los mismos síntomas. Los síntomas son otros. A veces el hombre piensa que le va a dar calores, que le va a dar, que se va a sentir reseco o que va a estar con mucha rabia o cosas por el estilo. No, los síntomas son diferentes en el hipogonadismo que en el caso de la menopausia. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor? Los síntomas más frecuentes o que refieren los pacientes son disminución del deseo sexual, ¿no? Disminución de la libido en este caso, en ocasiones disfunción eréctil que puede estar asociado a eso, pero las manifestaciones que ellos no las dicen, pero que uno puede ya observar en esta parte, es disminución de del músculo, aumento de la composición corporal abdominal, aumento de la grasa visceral, de la inclusive. Pancita, ¿verdad? De la Les pancita, crece exacto, la pancita. es parte de eso, no es solo cerveza, es No, también no es una pancita cervecera. es también la testosterona que Ya. influye un poco en esa parte de ok. ahí, ¿no? Existe también un cambio del estado de ánimo. Algunos pacientes pueden desarrollar una disminución más bien, o sea, una tendencia a estar más tristes más que irritables, y esa es inclusive una diferencia que a veces puede encontrarse con lo que ellos ven en ocasiones en mujeres también, vamos a decir así, ¿no? La testosterona es la hormona que nos estimula a estar más atentos, más activos, a reaccionar más rápidamente, y en ocasiones la baja de la testosterona puede hacer que en algunas personas se manifieste eso, a pesar de que ellos no lo sientan mucho. Sí, porque a veces mal juzgamos, ¿verdad? Porque les vemos así como desganados, como que no quieren hacer nada, no quieren conversar, les decimos, vamos a algún sitio y no. Entonces, claro, para Bueno, mí a veces no solo testosterona. ya va por otra cosa, ya va por otro lado. No vas a culpar a la testosterona porque todos van a querer las mujeres inyectarles a todos los hombres de testosterona para que les lleven a salir. Pero se puede dar el caso, ¿no? Testosterona. Entonces ya saben, O sea, debemos amigas, si su tener esposo una- está medio decaído, tristón, testosterona. Inyéctele testosterona. Vámonos a una breve pausa, regresamos pronto. Regresamos con el doctor Javier Coronel y este tema tan importante como es la andropausia. Pero ya nos explicó el doctor que no es andropausia, sino hipogonadismo. Así nos resulte difícil pronunciarlo, doctor. Ahí quería consultarle yo, ¿cómo afecta física y emocional a un hombre el hipogonadismo que está viviendo, que está sufriendo a cierta edad? Bueno, la baja de testosterona tiene una implicación importante en la fisiología del hombre, ¿no? Con la baja de testosterona aumenta un poco el síndrome metabólico que se llama. El síndrome metabólico son alteraciones que ocurren en relación a la glucosa, a la resistencia a la insulina. Hay pacientes que por la baja de testosterona pueden tener una mayor propensión a diabetes, y de hecho se ha visto que algunas personas cuando usan testosterona puede mejorar parte de la diabetes, pero no estoy diciendo que el tratamiento de la diabetes es el uso de testosterona. Que reemplaza. Estoy diciendo que en pacientes que tienen testosterona baja y tienen, por ejemplo, diabetes, si usted hace reemplazo hormonal por la baja de testosterona, algunos mejoran esa parte de ahí. Puede también tener implicaciones sobre el aumento de la grasa visceral, de la grasa en el hígado, de la grasa en otros órganos. Puede tener implicaciones sobre el aumento de la grasa corporal, ¿no? Sobre la fuerza muscular, sobre la atención. Inclusive la baja de testosterona aumenta un poco el riesgo cardiovascular, el riesgo de problemas del corazón, ¿no? Porque la testosterona si bien es cierto, existe una polémica, pero se ha demostrado que la testosterona tiene un efecto cardioprotector, ¿no? Y además de eso, en la parte emocional, el hombre que tiene testosterona baja es un hombre que es un poco más tranquilo, vamos a decirlo así, no es una regla. No que se deprime. No, existen casos de depresión que se estudia asociados a la baja de testosterona, por supuesto que sí. De hecho, hay algunos medicamentos que se usan para bajar la testosterona y que a veces tienen implicación con parte de la depresión. Y es una de las cosas que uno también tiene que tener cuidado cuando hace la reposición hormonal, que se llama. No, pero no necesariamente se van a deprimir. Culparle de la depresión es
conjunto de un tema más complejo que la baja de la testosterona, ¿no? Pero la testosterona sí influye porque la testosterona es la hormona que nos ayuda a nosotros a tener una mayor atención, una mayor actividad, una mayor energía, vamos a decir así. Una mayor O energía. sea, se va a sentir como un poco desganado, sería ese el término adecuado. Digamos que como más cansado, les da un poquito más de cansado. sueño. Ellos, normalmente los hombres asocian esto al hecho de la edad, pero también tiene que ver en esa parte la testosterona, que por supuesto también tiene que ver con la edad, ¿no? Ya. Claro que sí. Y doctor, coméntenos, así como en la menopausia, más o menos para nosotras las mujeres, empieza a partir de los 40, 45 años y podría durar unos 5, 8 años. Más o menos esta etapa del hombre, ¿cuánto tiempo dura? Si usted nos comentó que alrededor de los 40 años cuando ustedes los hombres empiezan a sentir este cambio en su cuerpo. ¿Cuánto tiempo, cuántos años más o menos debería durar o no existe algo fijo? Bueno, la baja de testosterona ya es fija después de los 40 años, ¿no? A menos que se haga algún tipo de reposición exógena o de reposición por fuera. Pero esta baja de testosterona va a acompañar al hombre. Ahora, ¿qué es importante saber también? No cualquier baja de testosterona implica que necesite un tratamiento. O sea, yo puedo tener una testosterona que era más alta y que me baja, pero se mantiene en niveles normales y yo tal vez no necesito tratamiento. De hecho, hay algunas funciones de la parte masculina que no necesitan testosterona muy alta y muchos hombres pueden convivir con testosterona un poco más baja y hacer sus actividades normales. Cuando hablamos de hipogonadismo real o hipogonadismo de inicio tardío, que se llama, la testosterona por lo general está por debajo de los límites normales. Ya. ¿Y cómo podrían cómo se dan cuenta ustedes entonces que ya empezó esta época, este climaterio, hablemos así? O sea, los hombres, ¿cómo nos damos cuenta? Probablemente es difícil en los hombres darse cuenta como tal, pero sí, existe una disminución de la libido, del deseo sexual, ¿no? Entonces, los hombres comienzan a percibir que su erección tal vez no es la misma que tenían antes, que esa es probablemente la primera o la más importante de las manifestaciones que los hombres ven, porque es una parte importante de la salud masculina, ¿no? Es difícil que el hombre sienta que exista o que asocie con la testosterona que está subiendo de peso. Normalmente le asocia eso porque no estoy haciendo ejercicio, porque estoy comiendo mucho, etcétera, tomando etcétera. Cervecita. ¿No? Tomando cervecitas también, ¿no? Entonces es difícil que lo asocien con eso, pero normalmente por lo que más procuran es por la baja del deseo sexual y por la disfunción eréctil, es el principal síntoma por el que procuran. Ok, ¿y es normal que acudan a su consultorio, a su consulta, digamos así, los hombres que están pasando por esto? Sí es normal que pasen por eso, pero sí provoca mucha vergüenza en algunos hombres. ¿Por qué? No sé, podría ser que tienen un poco un periodo de negación, vamos a decir, no me puede estar pasando esto y yo no quiero que me pase esto, yo todavía me siento bien, me siento joven, entonces no me puede estar pasando eso. O tal vez sea también miedo, ¿verdad? Podría ser, ¿no? Podría también ser miedo de qué me pueda decir, qué voy a tener, porque como Inseguridad no sabemos también, sobre claro. el tema, entonces creo que vamos al doctor y qué me dirá. ¿Puede por ahí también ir, doctor, el tema? Eventualmente puede ser miedo, puede ser a veces hasta vergüenza inclusive, ¿no? Inseguridad también. Sí, y en esta parte es importante la pareja, porque la pareja también está ahí para decirle, oye, noto esto no me parece que está tan adecuado, tal vez sería bueno que te hagas ver. Y ahí es cuando muchas de las veces los hombres buscan asistencia de nosotros los médicos. Claro, O sea, necesitan el apoyo de nosotras, las mujeres. Es No la fundamental. crítica, sino el apoyo. Y bueno, ya es decisión de ellos acudir al doctor o no. Sin embargo, sería bueno que lo haga. Así es. Una preguntita, Claro que Sandrita, sí. hablando de este tema mismo, de esta pregunta. ¿Hay algún análisis químico que pueda identificar que el hombre está con una baja producción de testosterona, como para que medio alertarles a ellos? Sí, o sea, de hecho, cuando ellos llegan con este tipo de sintomatología, nosotros les pedimos un examen de sangre, que es una medición de la testosterona, ¿no? Ah, ya. Ubicamos la testosterona total y también, en ciertos casos, la testosterona libre. La testosterona libre es la testosterona funcional, la que va a trabajar justamente en esa área. Entonces sí es importante el análisis de sangre. Es un examen de sangre. De sangre. Que de preferencia se lo hace en la mañana, porque en la mañana es los valores más altos de testosterona. Mira Entonces es de esa forma como nosotros iniciamos el diagnóstico de esto. Muy Doctor, importante. sin embargo, creo que los hombres solo acuden cuando ya tienen problemas, yo que sé, de Avanzados. cáncer de próstata o algo así. No creo que acuden a su consulta cada año para un control, o sí suele suceder eso.
Sí, los hombres sí acuden a controles, pero normalmente acuden los hombres que están un poquito más informados, ¿sí? Los hombres que tienen algún pariente que tuvo algún problema, que tienen algún amigo que tuvo algún problema, ellos son los que normalmente acuden en mayor proporción. Y doctor, nos están informando que debemos ir a un corte, así es que les dejo con la intriga de qué continúa luego. Doctor, se suele escuchar que es bueno para la actividad sexual, no sé, que comerte el camaroncito, que comerte esto, que el aguacate. ¿Hay ciertos alimentos que pueden ayudar al hombre en este tema de el hipogonadismo? Me resulta difícil pronunciar. En realidad yo desconozco un poco de esa parte, pero sí existen mitos, no voy a llamarlo de mitos, eventualmente podría tener algo de cierto porque yo desconozco de eso, pero sí existen algunos alimentos que se asocian con esto, como el borojó, los camarones, el aguacate, y para estimular el deseo sexual. Yo creo que más bien tiene un efecto placebo, tiene un efecto de que provoque en el hombre la sensación de seguridad de que cuando yo como esto me siento más enérgico. Pero no hay nada que haya demostrado que alguno de estos alimentos eleve la testosterona, que es la situación fisiológica, ¿no? Perfecto. Lo que sí se puede decir, por supuesto, es que si es que estamos hablando de que el síndrome metabólico se asocia a menor producción de testosterona o a baja de testosterona, debemos evitar comidas grasas saturadas, evitar los fritos, evitar ese tipo de cosas que aumenten nuestra composición corporal con el propósito de disminuir los riesgos de la resistencia a la insulina, de una diabetes y eventualmente de otras alteraciones que pueden estar implicadas en la disminución de la testosterona. Perfecto. ¿Y cómo saber o cómo es el tema del reemplazo hormonal en estos casos, doctor? ¿Existe un reemplazo hormonal que debe ser administrado para todos los hombres o no? ¿O no es una ley? No, esa es una pregunta importante porque, primero, nosotros no hacemos tamizaje, se llama, es decir, no le hacemos a todos los hombres un control de testosterona, sobre todo si no son sintomáticos. Ya. ¿Sí? No se debería tratar o no se debe tratar a un hombre si no tiene valores anormales de la testosterona. Okay. Nosotros tratamos a los hombres que tienen valores, digamos que normales bajos o bajos, ¿no? Pero un hombre que tiene valores adecuados de la testosterona, no es que yo le voy a inyectar testosterona y el hombre se va a volver fuerte o se va a volver más viril. No, porque él tiene testosterona en la sangre. Lo único que va a hacer cuando yo le inyecto o cuando yo le pongo testosterona es que los testículos, vamos a decir así, no van a producir testosterona porque no necesitan hacerlo, porque ya tengo una que estoy recibiendo. Claro. Entonces eso no es lo adecuado, porque inclusive después inhibirá a largo plazo la función testicular. Ya. Entonces, alguien que pueda pensar, me inyecto testosterona para mejorar mi función sexual y tengo testosterona normal, no va a mejorar, no va a haber cambio en eso de ahí. Es otro tema. Lo adecuado es hacerlo en los hombres que tienen efectivamente demostrado testosterona baja, ¿no? Esos hombres sí van a mejorar su situación, esos hombres sí van a sentir los cambios que produce la reposición hormonal, ¿no? Y la reposición hormonal existe varias formas de hacerlo. La más común que nosotros usamos aquí en el Ecuador es la terapia inyectable. Ya. ¿Sí? Es la inyección de compuestos que tienen parte de testosterona, que existen algunas presentaciones que pueden ser diarias, pueden ser cada 2, 4 semanas, y existen terapias de depósito que pueden ir cada 3 meses, por ejemplo, ¿no? En lo personal yo prefiero estas de depósito cada 3 meses porque los pacientes adhieren más al tratamiento, uno. Y segundo, las otro tipo de terapias tienen como picos, vamos a decir así, en el cual uno inyecta y el pico de testosterona es muy bueno, el paciente se siente súper bien, pero al final de ellos baja. Baja nuevamente. En cambio las otras, cuando uno pone las de depósito, mantienen no picos, pero mantienen un nivel estable durante todo ese tiempo. Que es mucho mejor. Entonces eso estimula la adherencia de los mejor, pacientes. es mucho mejor. Yo en lo personal prefiero eso. Ahora, existen otras presentaciones que aquí en el Ecuador son difíciles de conseguir, que son presentaciones en parches, en geles y inclusive en ciertos implantes que se ponen de testosterona, parecido un poco a lo que ocurre en las mujeres. Sin embargo, los pacientes por lo general con estos implantes ya necesitan un tratamiento un poco más invasivo, es decir, una colocación de ese implante. Entonces, no se lo usa mucho, la verdad. Y aquí en el Ecuador no existe eso. Ah, perfecto. ¿Y esta inyección es intramuscular o intravenosa?
Intramuscular. Intramuscular. Es una inyección intramuscular. Y ok, perfecto. Doctor, ¿qué consejos podría dar a los hombres de la quinta parada que están pasando por esto o que están atravesando esta situación? Bueno, que si comienzan a sentir alteraciones que les llaman la atención en relación a eso, acudan donde un especialista, porque el tratamiento de la reposición hormonal no solo les va a mejorar en la parte de la libido o el deseo sexual, va a mejorarles también inclusive en la parte de su situación emocional, van a encontrar que pueden mejorar inclusive su fortaleza, ¿no? Tiene implicaciones inclusive en el control o en el manejo de la prevención cardiovascular, manejo de otras patologías que pueden estar asociadas a la baja de testosterona. No usar testosterona solo por usar, o sea, el que no tiene baja de testosterona no debería colocarse. ¿Cuáles serían los efectos que puede causar, nocivos que puede causar cuando le ponen o cuando tienen un exceso de testosterona? O sea, es importante saber que la testosterona exógena también tiene sus implicaciones, ¿no? Puede subir, por ejemplo, algunas alteraciones, unas variables en la sangre que hay que controlar. Hay que estar controlando factores que se producen en el hígado. Hay que estar haciendo controles trimestrales o a veces semestrales de ciertos parámetros que pueden alterarse con el uso de testosterona. De hecho, existen algunas contraindicaciones. Por ejemplo, si un hombre tiene muchos glóbulos rojos en la sangre, el uso de testosterona podría empeorar esta situación y favorecer a que él tenga problemas de riesgos de coágulos, vamos a decir así, ¿no? Que puedan ponerle en peligro para otro tipo de patologías que pueden aparecer por esto. Entonces no hay que ponerse testosterona por ponerse. Sí. O sea, de hecho, algunos hombres que hacen ejercicio físico, que hacen ese tipo de actividades, usan la testosterona para fortalecer su fuerza muscular. Y eso no está bien. En lo personal yo creo que no está bien, ¿sí? Pero yo no lo aconsejo, ¿no? Claro, tenemos que tomar en cuenta los que alzan las pesas también. Sí, tenemos que tomar en cuenta que la testosterona es el factor que está involucrado en la génesis del cáncer de próstata. Entonces, si yo comienzo a usar testosterona desde muy tempranas edades, estoy favoreciendo un poco esa posibilidad. Entonces, de hecho, cuando un paciente tiene un cáncer de próstata que no ha sido tratado, hay que tener un poco de cuidado en el uso de la testosterona, ¿no? Y para evitar justamente esto, ¿no? De que los pacientes, pues, acudan ya con un cáncer de próstata, ¿no? ¿Cada cuánto deberían hacerse la revisión urológica? ¿Cada cuánto tiempo deberían acudir a su consultorio? El chequeo prostático por lo general se lo recomienda anualmente, ¿no? Pero de acuerdo a varios factores que nosotros vemos, si tiene un antígeno prostático bajo o no hay factores de riesgo, podemos inclusive hacerlo bianual o a veces en etapas mayores, de acuerdo a los parámetros que vemos. Pero normalmente se recomienda anualmente el chequeo prostático. Ahora, lo que no quiero que quede tampoco como un mensaje es que si me pongo testosterona me va a dar cáncer de próstata. No. Lo que estoy diciendo es que si es que yo tengo testosterona baja, al ponerme testosterona yo voy a llevar valores normales de testosterona. Pero si yo tengo testosterona normal y desde edades tempranas comienzo a usar testosterona, sí puedo tener un poquito de riesgo o una mayor predisposición a un cáncer de próstata, sobre todo si tengo antecedentes familiares. ¿Verdad? Digamos que estoy exagerando en el consumo, no lo necesito. Así es. Doctor, una vez que es localizado un tumor en la próstata de un hombre, entonces lo sugerido es administrar una dosis, o más bien dicho, hacer una terapia de hormona, que reduzca los niveles de testosterona para evitar que le alimente al tumor en la próstata. Sí, pero en el caso de tumores avanzados. Ya. O sea, detectado un tumor de próstata hay que diferenciar el cáncer que es localizado del cáncer que es avanzado. El tumor localizado, nosotros lo que buscamos es un tratamiento curativo. Ya. O sea, intentamos, por medio de cirugía, radioterapia, llegar al tratamiento curativo de ese tumor. En el caso de los tumores avanzados, en el que sabemos que no le vamos a poder dar un tratamiento curativo, lo que hacemos es exactamente eso. Trabajar sobre la testosterona, que puede ser a través de unas inyecciones que se coloca, o a través de inclusive en ocasiones donde no se puede manejar con inyecciones, el retiro de los testículos, que son los productores de la hormona, ¿no? Y el propósito de esto es disminuir el riesgo de progresión de ese tumor. No curarlo, porque no vamos a poder curarlo cuando ya está avanzado, pero evitar que ese tumor crezca más rápidamente, o sea, aumentar la sobrevida de ese paciente al bloquear
la testosterona. De hecho, este descubrimiento fue uno de los ganadores del Premio Nobel de la Medicina, qué ¿no? importante, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas más... Recientemente. No, ya es algún tiempo, Ok. pero es uno de los Avances médicos. mayores Qué urológicos que ha habido en la bueno. historia, la verdad, el descubrimiento. Qué maravilla. Porque se identificó que la testosterona tiene una implicación en el crecimiento y progresión de un cáncer de próstata. Y efectivamente, en un tumor avanzado, nosotros usamos la supresión hormonal, que se llama. Supresión hormonal. Bajamos la hormona, la testosterona, para evitar la progresión rápida de ese tumor. Pero ojo, en tumor avanzado, en tumor localizado, el tratamiento es intentar curar. Por eso es la importancia del chequeo, para justamente encontrar al paciente en una situación en la cual él tenga un tumor localizado que pueda ser tratable y pueda ser curable, porque el tumor, lamentablemente, cuando es localizado, no da síntomas. Entonces, ese es el propósito de los chequeos. Doctor, una última pregunta, porque el tiempo ha volado. Ya hay exámenes de sangre, de lo que yo más o menos sé, para tener un diagnóstico sobre la próstata, pero ¿reemplaza al tacto estos exámenes de sangre o definitivamente se tiene que hacer ese examen? El tacto no ha perdido su vigencia. ¿Ya? Lo que pasa es que los exámenes, el eco o el examen de sangre me van a decir, por ejemplo, cómo es la forma, cómo es las características de la próstata, pero no me van a decir la consistencia, ¿no? Si bien es cierto, existen nuevos exámenes como la resonancia, la PET-CT que se llama, donde yo puedo ubicar ciertas cosas, pero son exámenes, primero, muy caros, ¿no? Segundo, son exámenes que no podemos utilizarlos en un screening, es decir, en un control, porque yo no puedo en el consultorio mandarle a un paciente que viene a hacerme un chequeo y a todo paciente mandarle a hacer resonancia para evitar hacerle un tacto. O sea, no tiene mucho sentido eso. Claro. Cuando yo puedo hacerle un tacto, el tacto es más un mito, en realidad es una cuestión de 10, 20 segundos que lleva a hacer un tacto. Y es más el espíritu de molestarse entre amigos, de Así lo es. que provoca cierta sensación de temor o de dificultad para aceptar esto. Por supuesto, y uno a lo desconocido, a las burlas y por las burlas, entonces no voy, Evitan, pero no está bien, Pues no, porque mira, por te supuesto, pueden claro que evitarse no así complicaciones mayores, ¿no? Así Por un es. simple examen que, bueno, nosotras las mujeres pasamos por cosas peores. Claro, o sea, el tacto, hay que saber también que el tacto es un poco inespecífico, o sea, Claro. no es que yo de tacto voy a detectar de ley un tumor, ¿no? Tengo que hacer un conjunto de cosas que son el tacto y sobre el todo el eco y antígeno todo eso, prostático, claro. el eco ni tanto, ¿No? pero más que todo el tacto y el antígeno prostático el para yo nivel. tener una ubicación Ok. de cómo voy a manejar y de acuerdo a eso ver si es que pido otras cosas, ¿no? Ahora, el tacto no es necesario hacerlo todos los años, eso sí, porque si yo tengo un paciente que le hice un tacto, normalmente yo en la primera visita sí les hago un tacto, le hice un tacto, es normal ese tacto, y durante otros años que viene al chequeo conmigo, el examen de sangre está normal, no necesito hacerle un tacto, ¿no? Ya. Entonces, pero si por ejemplo el examen de sangre comienza a alterarse, pues probablemente una- necesitaré ya. unos 2, 3 años de hacerle Claro. un nuevo tacto o ir Ya viendo es qué una le pido. alarmita que tiene ahí Exacto, prendida. entonces, Ok. pero la primera vez yo sí les hago Claro, un tacto, porque ok. sí existe un porcentaje de pacientes que tienen un antígeno prostático en sangre normal y que pueden al tacto ser detectados un Claro, tumor. Y como de que hecho, asintomáticos. no, más que asintomáticos, el examen de sangre no refleja lo que está ocurriendo, porque existen ciertos tumores que no elevan el antígeno prostático, Qué y, complejo. que no son la mayoría, por supuesto, pero que al tacto uno puede detectarlos y ahí él Claro. pueda requerir una biopsia o alguna investigación adicional. Qué Gracias, complejo. doctor. De ahí la importancia de acudir al Así médico es. siempre a un control. Vivir bien y cada vez mejor es el pilar en el que se sustenta el bienestar de las personas. Agradecemos la presencia del doctor Javier Coronel, que nos ha nutrido y nos ha informado sobre este tema tan importante para Y nosotros. coméntenos, doctor, ¿dónde le podrían localizar a usted, nuestros seguidores, nuestros amigos, para cualquier consulta sobre este y otros temas urológicos, por favor? Claro, pueden comunicarse a mi consultorio, el teléfono de mi consultorio es el 32 20 200. Usted atiende en el Hospital Metropolitano, Sí, ¿verdad? también atiendo en el Hospital de los Valles, Ah, ok. pero ahí le pueden contactar. Muchas Perfecto. gracias, doctor. Muy Gracias, gentil. doctor. Encantado Qué a ustedes, gusto haberle gracias Sandra, tenido Sonia, yo les aquí agradezco por la nuestra- invitación, muy amables. Gracias, Muchas gracias, gracias, amigos. doctor. Nos vemos la próxima semana con otro tema más en Quinta Parada. Chao. Bye. Gracias. Hasta doctor. luego. Gracias, gracias. Gracias, gracias.